Bien, hermanos, pues hoy tenemos el quinto estudio, ¿sí? Que habla de el kairos, el tiempo de Dios para el siervo. Porque sabemos que el kairos dice aquí que en griego, kairos, es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno. ¿Sale? En la teología cristiana se le asocia con el tiempo de Dios. Saben que nosotros decimos, ¿y por qué no has venido? Pues es que no es el tiempo de Dios. Ahorita vamos a ver si eso es cierto. ¿No? O lo agarramos de pretexto. La principal diferencia con Cronos, si conocen la otra definición de Cronos, ¿sí? En el griego antiguo, kopok, es que mientras kairos es de naturaleza cualitativa, Cronos es cuantitativo. O sea, Cronos es el tiempo del reloj. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos has convocado y aquí estamos, Padre, para aprender de tu palabra. Yo te pido que tú puedas, Señor, hacer el favor en nosotros para que de esa manera tanto el predicador como el oyente podamos tener tu bendición y podamos salir regocijados después de escuchar esto que viene de ti. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok. Dentro de lo que es el tiempo de Dios, nosotros hemos visto a través de la Biblia que Dios siempre ha marcado un kairos para todos sus hijos. Esto quiere decir que nadie llega antes ni después, pero nosotros sí a veces somos así como, híjole, ¿por qué no llegué antes? ¿Sí o no? Yo llegué a los 50 años al Evangelio y entonces sí, en alguna ocasión dije, ¿y por qué no? Solo Dios lo sabe, hermano. ¿Sí? Uno puede dejar entrever algunas cosas de la voluntad de Dios porque te deja pasar por ciertos caminos que parecen ser de tiniebla, escabrosos, llenos de vidrios, donde vas pisando el vidrio descalzo. Él solo sabe por qué, pero a veces te deja entrever, por decir, en una ocasión, yo veía como tuve que estar en algunos lugares conviviendo con gentes de diferentes filosofías y que ahora cuando yo voy a predicar ese lado, una vez inclusive alguien me dijo, wow, dice, ahora sé por qué estuviste ahí. De verdad, y casi caímos en lágrimas los dos porque me di cuenta de que probablemente Dios me tenía reservado hasta este tiempo de los 50 años para que yo pudiera conocer el Evangelio. Y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando ya estás aquí, porque yo no conocía antes, hermano, de verdad. Yo nunca entré a una iglesia cristiana antes de los 50 años. Pero ese fue mi caminar. Yo conocí filosofías, conocí situaciones, religiones inclusive, pero nunca llegué con el Dios verdadero. Y muchos de ustedes también tienen su propia experiencia, ¿no? Y muchos de ustedes saben exactamente que Dios tenía un tiempo específico para su vida. Ahora lo importante es saber que ya no perdamos más ese tiempo, que aprovechemos que verdaderamente hoy Dios nos ha puesto en un lugar para que verdaderamente caminemos, porque de lo contrario quedaremos estancados. Estancados quiere decir que no avancemos, que estemos ahí frenados entre el mundo y el llamado de Cristo. Y eso es bastante triste. ¿Saben por qué? Porque siquiera cuando no conoces de Cristo,
tienes el atenuante de la ignorancia. De verdad, o sea, yo me doy cuenta cuando yo no conocía a Cristo, pues estaba ese atenuante de la ignorancia, de no saber, pero cuando ya te predicaron el evangelio, cuando ya te dieron un discipulado, cuando ya llevas un tiempo conociendo, ¿no? O sea, acerca de la palabra, y solamente conoces las iglesias, y solamente conoces los templos, y solamente conoces el hablar de los hermanos, como Dios te bendiga, bendito seas, ¿no? Y levantar las manos y cantar una alabanza, y solamente conoces eso y no tienes una relación con Cristo, entonces el tiempo no se está aprovechando, y eso es lamentable de veras. Por ahí dice un versículo: más te valía que no me hubieses conocido, porque probablemente seas piedra de tropiezo. Entonces vamos a ver cómo es, dice aquí, el andar de los hijos de Dios en el tiempo que Él quiere, ¿no? Porque Él tiene un tiempo. Ya estás aquí, es tu tiempo. Miren, yo veo a los niños de Jackie, a la niña de Marlene, a los de mi hermana, ¿cómo? Ay, mamá. ¿Cómo están en un tiempo, verdad? Pero he conocido gente, hoy en la actualidad, de 30, 40 años, que me ha dicho: alguna vez mi mamá, mi tía o mi abuela me llevaron de chicos a la escuela bíblica, y posteriormente llegué como adolescente a la iglesia, y después me perdí totalmente, y ya tengo 40, 50 años y estoy en una situación deplorable ahora, ¿no? Qué importante es que en ese tiempo que ellos tienen ahorita lo aprovechen, pero ¿saben qué? Estos niños tienen que ser conducidos, y no por las maestras de la escuela bíblica, de verdad, hermano, sino tienen que ser conducidos por sus padres cristianos que están aprovechando el tiempo para que ellos crezcan. ¿Cómo dice el proverbio? Y muchos no lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Quién me... No se apartará de él. Pero un niño tiene que ser guiado, y una oveja también. Ese es el punto, ¿no? Entonces, el andar de los hijos de Dios. Vamos a ver en Efesios 5, en el capítulo, ahorita les digo, me parece que es Efesios 5, versículo 5, vamos a ver desde el Efesios 5, aquí está. Vamos a ver desde el 14. Dice: por esta razón, dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se dan cuenta? En la Biblia, el dormir significa estar muerto. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta que está diciendo: levántate, muerto. Levántate, tú que estás muerto espiritualmente. Y esto quiere decir, hermano, que le está hablando a una iglesia, la iglesia de Éfeso. Gente que ya nació, gente que es su hijo. ¿Sí se entiende? Gente que verdaderamente Él derramó sangre por su vida. Y entonces, pero ¿qué pasa con esa gente? Está aletargada, está como muerta, ¿no? Como cuando verdaderamente estábamos muertos sin Cristo. Y ya saben que cuando estábamos muertos sin Cristo no teníamos una oportunidad. No podíamos comprender la palabra. Dice Romanos que el que estaba muerto en delitos y pecados, ¿sí? En ese sentido, no podía ni siquiera cumplir las demandas de lo que era la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no podía, dice. Aunque quisiera, no podía. Pero Él nos hace el favor de salvarnos y de traernos a la vida. Y entonces el cristiano se aletarga, y por eso le dice: por esta razón, dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis.
¿Ya viste que te está haciendo una advertencia? Ten cuidado cómo caminas ya como cristiano. Ten cuidado cómo te desarrollas como cristiano. No importa la edad que tengas, ¿sí? Ten cuidado cómo caminas. Y entonces dice ahí la coma, no como insensatos, porque el ser insensato es el ser necio, desobediente, testarudo, rebelde, no quiero, vamos, no, estudia la palabra, no, compórtate como que, no, dice no como insensato, sino como sabios, aprovechando bien ¿qué? El tiempo, porque es el tiempo de Dios. Ya nuestro tiempo ya se acabó, hermano. El tiempo de estar muerto se terminó, hermano. Hoy Dios nos ha sacado de la oscuridad hacia la luz. Se terminó el tiempo de estar así literalmente dentro de un ataúd y enterrado 3 metros bajo tierra. Llegó Cristo, desenterró y dijo, Lázaro, ven fuera, ¿sí o no? Así le dijo. Y no salió. Todo amarrado como momia, ¿no? ¿Y qué le dijo a los otros? ¿Qué le dijo a los que estaban ahí cerca? Desatadlo. ¿Cierto? Mira, así llegué yo un día a la iglesia. Y gritó desde Miguel, sal de ahí. Yo te estoy llamando. Y llego a la iglesia así todo amortajado. Y ahí, y ahí estaban los hermanos y me empezaron a desamortajar. Y empezaron a invertir tiempo en mí, y empezaron a ser bondadosos, y empezaron a darme el discipulado, y empezaron así es lo como dice la historia de Lázaro, ¿cierto? Que le quitaron las vendas. ¿Cuántos días tenía muerto Lázaro? 4, ¿no? Ya hedía, dice él, ¿no? Ya apestaba el hombre, ya estaba pudriendo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos compara el Señor? Para que una vez que suceda esto, después te vuelvas tú mismo a echar un brinco a tu caja, a tu sepulcro. No, dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son los días? Malos. Tú sales un solo día al mundo y tú te puedes encontrar en cualquier parte egoísmo, maltrato, envidia, asesinato, de todo. O sea, los días son malos. Y usted, muerto, ¿cómo? ¿Sí? Los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces quiere decir que cuando tú empiezas a ser organizado, una vez que Dios te ha levantado de entre los muertos, y empiezas a ver cómo puedes organizar ese tiempo que tienes en tu vida, ¿no? Dice Dios a través de Efesios que eres un insensato, flojo, desorganizado y las prioridades las tienes cuatrapeadas. No sabes a qué dar prioridad. Como estás confundido, piensas que lo material es lo primero. O piensas que todo lo que es temporal, piensas que es lo primero. El domingo, hermano, vamos ¿qué digo? ¿Cómo es sabio Dios? Esto no estaba preparado para que se juntara, pero el domingo vamos a ver precisamente esa porción del ayuno y el tesoro más preciado. Se van a juntar las dos. Lo que es el ayuno, como un cristiano ayuna, y lo que es el tesoro más preciado para él. Y es la diferencia entre lo material y lo eterno. En donde Cristo dice, ¿cómo es posible que si tú estás viendo que los pajaritos comen y tú estás bien preocupado, ¿no? Por muchas cosas? Y entonces aquí más o menos te está diciendo así, cuando tú tienes las prioridades confundidas, entonces no sabes ni por dónde, y ya tienes la palabra del Señor, y ya tienes la vida eterna, ya ese peso de eternidad que decíamos el domingo, ya está en ti, ya caminas confiado. ¿Cuáles son el orden de las prioridades? ¿Cuáles son el orden de las prioridades? Como las tiene el mundano y a veces el cristiano cuatrapeado, dice que primero está el hombre, o sea, el ser humano, y después está el trabajo, ¿no? Tiene que chambear.
y después la familia, y al último, de emergencia, Dios. Así es como vive cualquier ser humano, de verdad. O sea, y les digo, y a veces el cristiano que no tiene claridad en su corazón, así lo maneja. ¿Cómo debe ser? Ahí dice, Dios. Una vez que él sabe que primero es Dios, después viene el hombre. Y ahorita vamos a ver por qué, ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Después tiene que atender a su familia y después el trabajo. ¿Ok? Vámonos a Mateo 22. Mateo 22. Mateo 22, en el versículo 36. ¿Ya estás ahí, hermano? Vamos a ver desde el 34. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Miren, ¿qué quiere decir esto? Que los saduceos y los fariseos eran las dos castas sacerdotales de aquel tiempo. Unos creían en la resurrección de los muertos y los otros no. También estaban bien confundidos. Pero cuando se trataba de ponerse en contra de la verdad, se unen, el error se une para ir en contra de la verdad. Y era lo que pasaba aquí con estos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y entonces en el orden de las prioridades les está diciendo Dios, y nos está diciendo a nosotros que primero está Dios antes que otra cosa. Digo, antes no lo entendíamos porque estábamos muertos espiritualmente, por eso confundíamos las prioridades. Pero hoy que venimos a Cristo, o sea, sabemos que Él es el dador de todo, el que sostiene todo, y alrededor de Él gira todo. Entonces tenemos que ponerlo como primer lugar, que una relación con Él. Una relación con Él. No te estoy diciendo que todo el día te estés metido en la iglesia. No, eso no quiere decir poner a Dios como prioridad. No quiere decir eso. Hoy no hay pan, oso. Él no sabe, y él dice: están reunidos, hay pan. Él no sabe que hoy nada más es pan espiritual. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que ya una vez que el ser humano empieza a tener una relación con Dios, sabe que depende de Él, sabe que en la mañana tiene que salir, ¿sí? Y como tiene muchas cosas que hacer, ya vio su lista, dice: está pesado el día, ¿no? Y me estoy refiriendo en la mañana, ¿a qué sale el varón? A conseguir el pipirín, ¿no? A conseguir, decía un amigo, traer para la chuleta. Tiene que ir, tiene que trabajar. Pero entonces, vean la claridad de esto. Ahí está el trabajo, y es algo que tiene que hacer el varón, ¿no? Porque la misma palabra dice que el que no sustenta a su familia se ha vuelto como un gentil, como alguien que no conoce a Dios. Algún varón que se ha mantenido, entonces se convierte en eso. Es dura la palabra, pero esa es la verdad. Se ha convertido en alguien como quien no tiene a Dios en su vida. Así lo dice la palabra. Entonces tiene que salir a conseguir ese dinero y esa provisión. Pero entonces, fíjense, como es poner en primer lugar a Dios, tiene que orar. Tiene que ponerse en manos de Dios. Tiene que tener una relación en donde va a salir con la confianza de que va a traer ese dinero bajo la voluntad de Dios y de una manera honrada. ¿Ya se entendió? Es por eso que dice aquí el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No vas a salir a robar. Vas a traer el sustento para los tuyos. Vas a traer todo aquello que Dios quiere para que tu familia esté bien, como yo los he bendecido. Y vas a confiar en mí, hijo,
de que a través de la honradez tú vas a traer ese sustento a tu casa. ¿Ok? Y después del versículo 37 dice, y el 38, el versículo, este es el grande y primer mandamiento. Y el 39 dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya se dieron cuenta que ahí viene la relación con el hombre, con la familia y con el trabajo. Ese es como es el orden de prioridades que Dios quiere. Con esos son los 2 mandamientos que Él parte, los 10. Ahí te está diciendo cómo deben de ser las cosas en nuestra vida hoy, en la actualidad. Tanto para el hombre como para la mujer. Porque hay mujeres que yo aquí veo que salen a trabajar. Hay mujeres que también van y desarrollan una labor. Y de veras, hermanos, nosotros no estamos, el cristianismo y Cristo no está peleado con que la mujer, en un matrimonio la mujer trabaje. No está peleado Dios con esto. Pero sí también una vez que ya hay un matrimonio y ya hay circunstancias, también te da prioridades. Una vez que tú tienes un hijo, ¿cuál es tu prioridad, mujer? No cuidar, educar. No cuidar, porque cuidar, pues le damos una nana, ¿no? Lo cuida. No, educar, enseñarlo en la ley del Señor. Desde chiquito llevarlo. O sea, esa labor, hermano, es una labor preciosa que tiene la mujer con los hijos. ¿Sí? Entonces, por esa razón Él dice, conmigo, hijo, primero. Conmigo, yo soy la prioridad. Ok. Dice aquí, las tinieblas no solo son símbolo de pecado, sino de ignorancia y necedad. ¿Sí sabes lo que es las tinieblas? No son las esposas de tinieblas el luchador, ¿no? Es la oscuridad. ¿Sí? Es el vivir sin Dios. Un hombre que vive sin ley y sin Dios, vive en la oscuridad. Aunque tenga mucho dinero, aunque tenga mucho intelecto, aunque tenga de todo. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Por eso el domingo se va a ver el tesoro más preciado, ¿no? La perla más hermosa. No saber qué es prioritario para la vida de servicio del siervo es una desdicha. Cuando el cristiano no sabe qué es prioritario para dar una vida de servicio, sea dentro de la congregación y fuera de la congregación, ¿sí? Es una desdicha para él. ¿Qué es una desdicha? Exacto. Es lo contrario de dicha, ¿no? Cuando uno está gozoso, dichoso y feliz, es bienaventurado, dice el Señor. Bienaventurado este hombre y esta mujer. Pero no saber lo que te hace sabio para salvación es una verdadera desgracia. Si el no saber las prioridades de dar un servicio es una desdicha, el no saber lo que te hace sabio para ser salvo. Cuando nosotros oramos, hermano, no es cierto que intercedemos por tal o cual persona o sector de la sociedad, ¿no es verdad, Maritza, cuando nos reunimos los sábados? Pero antes de pedir que ese matrimonio se una, venga Cristo, ¿qué más? Antes de pedir porque el indigente tenga comida, antes de pedir porque el huérfano no sea maltratado, ¿qué pedimos por todos ellos? Salvación. Salvación. Entonces, cuando pedimos salvación y no tiene clara este cristiano, no tiene claro cuál es la verdadera desgracia de esto, entra en el punto. Vean lo que dice segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Fíjate bien, ¿eh? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muchos de los niños que están en la escuela bíblica, y si han notado que yo no le digo escuelita, porque no es una escuelita, ni es Diosito, no es una escuela bíblica para niños. O sea, ¿saben por qué
dice aquí esto que desde la niñez? Porque ellos desde esa temprana edad ya están conociendo al Señor y ellos van a saber que tienen que responder al llamado del Evangelio. ¡Bum! Desde esa tierna infancia, las maestras se encargan, hermano, de no subir y estar jugando con ellos o entreteniéndolos. Bueno, el domingo sí, ¿verdad? Porque no había clase, era el aniversario. Pero la mayor parte se dedican a eso, ¿no? María Esther y Yamilet preparan una clase. Y esa clase ya va inclusive directa hacia que conozcan la salvación de Cristo desde la edad que tiene Natalia. ¿Ustedes no conocían eso o sí lo sabían? Bueno, los que tienen los hijos en la escuela sí, pero a lo mejor los otros que no tienen hijos, desde que la edad que tiene Natalia. Y a los chiquitos pues sí se les cuida más, pero se les va llevando de la mano. Los otros ya tienen hasta un libro para aprender y para hacer tareas y para que ellos vayan conociendo. Y si desde chico ellos conocen el método de la salvación, yo creo que hay menos probabilidad de que estén un día en un anexo y que un pastor les haga la pregunta, ¿no? ¿Conoces el método para llegar a Cristo cuando Dios decida que tú mueras? ¿Qué nos contestan, Eric? No lo conozco. No sé cuál es, no sé cómo llegar a Él. Y muchos contestan de una manera equivocada. Es a través de las obras, es portándome bien, es haciendo su voluntad, o sea, no saben. Y son hombres que frisan ya arriba de los 20 años, ¿no? Algunos sí hemos encontrado de 15, 16 también, ya metidos ahí. Ok. Esta sabiduría verdadera se muestra con un tiempo oportuno para vivir como los hijos de luz. Debemos observarnos como esclavos que se encontraban a la venta en el mercado y quien nos compró, nos libertó y nos puso al servicio del propio comprador. Va de nuevo, porque Samantha me distrajo. Esta sabiduría verdadera se muestra con un tiempo oportuno para vivir como hijos de luz. La sabiduría para salvación. Esa sabiduría para salvación tú la vas adquiriendo aquí, hermano. Debemos observarnos como esclavos que se encontraban a la venta en el mercado. ¿Sí sabías eso? Que somos como esclavos. Éramos como esclavos, ¿no? El que ya se considera nacido de nuevo, o sea, era como un esclavo. Si alguno de ustedes ha visto alguna película por ahí de esclavitud, ¿cómo los traían? Amarrados, con cadenas, azotados, en fila india, y se paraban en el tiempo cuando hubo un tiempo muy crítico, muy cruel, que yo inclusive he visto películas que datan de esa esclavitud como por 1400 a 1700, sobre todo en toda Latinoamérica. Llegaban los portugueses y los españoles y los traían de África para acá y los vendían aquí. Y se paraban así en los mercados a venderlos. Hombres, mujeres, niños, sí, de todo. Y los esclavizaban, ¿no? Y llegaba el hacendado y decía, yo me quedo con tales mujeres, con tal, así hagan de cuenta la humanidad, hermano. Pero nada más que nosotros traíamos los grilletes del pecado. La voluntad atada al pecado, la mente entenebrecida y el corazón endurecido. No hay Dios, al menos no el verdadero. Y entonces, así es como nos tenemos que ver. ¿Y quién nos compró? ¿Y quién nos libertó? Cristo. ¿Con qué nos compró? Con su sangre preciosa, o sea, a través de su muerte, Él los libera de esa esclavitud. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no somos más gente que está condenada al infierno. Ahora somos gente salva, que una vez que entreguemos aquí la vida, vamos a la presencia de Dios. Cerramos los ojos aquí y despertamos allá. Imagínate eso tan maravilloso. Y entonces, ¿quién nos compró? Fue Cristo. ¿Estamos de acuerdo? No nos compró la Virgen María, no nos compró Buda, no nos compró el Islam, Alá, ¿no? No, ni la Santa Muerte, ni el Santo Niño de horchata.
No, nadie de eso. Ninguno de ellos nos compró. Todos ellos son ídolos que no ven, que no palpan, que no piensan, que no tienen vida, son cosas muertas, ¿no? Y por ahí de paso, dice quien cree en ellos son semejantes a eso, muertos espiritualmente. Entonces, si nos compró Cristo, nos libertó y Él mismo nos puso al servicio de Él. Compró al esclavo y le dijo, ahora tú eres esclavo mío. Oh, ya ha salido en esclavitud y ahora otra esclavitud. Sí, pero no se compara, porque ese es ser esclavo por amor. Por amor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 1. Dice, y cito, y como colaboradores con Él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Ya se entendió? Fíjate qué quiere decir este versículo. Dice, yo te voy a, como colaboradores con Él, con Cristo, te vamos a alentar con palabras, te vamos a exhortar con el Evangelio, no con simples palabras, sino con el Evangelio, porque exhortar es alentar con palabras, pero no con simple y vana palabrería, sino con el Evangelio. Te vamos a exhortar a que no recibas esa salvación, porque esa es gracia. La gracia es gratis, es un regalo. No recibas ese regalo en vano, hermano. No, Dios ya te salvó para que te vuelvas otra vez un inútil o muerto sin vida. Es lo que te está diciendo ahí. 2, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de la salvación. De verdad, hermano, muchos quisieran esto que tú tienes. De verdad, muchos lo quisieran. Un día párate. Ahora que vienen las famosas marchas por toda la vía Morelos. ¿Sabes cuánta gente va a la basílica? ¿Cómo cuántos van? ¿Cuántos millones? Son millones. Y un día de veras, cuando ya, tú sabes que estas procesiones, ¿cuándo empiezan? Empiezan en diciembre, los primeros días creo, o antes, ¿no? Muchos creo ya se vienen desde ahorita. Pobre gente. Ten misericordia de ellos, hermano. De verdad, dile a Dios, Padre, ten misericordia de ellos. Y párate temprano, redobla esfuerzo, redobla tus oraciones para que mucha gente de esa sea salva. Porque muchos de ellos van así caminando en procesión directo al infierno. Y cuando uno ve esa situación, Juanito, exacto, sí, ahí quedan. Y cuando ve uno esta situación y tú teniendo la salvación que Dios te ha regalado, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano, y que hoy la disfrutamos porque entendemos que el nuevo nacimiento Él nos lo ha dado, no ha venido de nosotros. Él nos ha llamado, Él ha tenido misericordia, y claro que hemos visto, a través de que hemos visto nuestra salvación, de los frutos dignos de arrepentimiento, de un cambio, ¿sí se entiende? De un cambio de vida. Eso es cuando tú te das cuenta que dices, wow, de verdad Dios está operando en mí, Dios está en mí, el Espíritu Santo vive en mí. Ese es el hermoso tiempo del favor de Dios, ese es el tiempo de Dios. El tiempo de la salvación que hoy gozamos. No importa si lo recibiste a los 50, a los 3, a los 9, no importa. Ese es el tiempo precioso de la salvación, el tiempo precioso de Dios. No te confundas y digas, es que a lo mejor no es mi tiempo. O que alguien diga, lo está viendo que es un necio testarudo o necia testaruda que no quiere, y que diga, es que a lo mejor no es su tiempo. No, es que a lo mejor
lo que dice aquí la palabra de Dios, está totalmente estancado y muerto y no quiere. Ilustrativamente, para observar las prioridades, hay un principio de economía. Ya una vez por ahí yo los confundí, hoy se los voy a aclarar, porque no me acordaba exactamente. Cuando nosotros tenemos que dar prioridades en la vida, ya a grandes rasgos, ahorita más o menos se dieron cuenta, ¿verdad? Primero es Dios y después lo demás. Ok. Entonces, aquí hay un principio de economía que es muy parecido a lo que, cómo podemos dar prioridad en nuestra vida espiritual. Este principio es el principio de Pareto, así se llama. Es también conocido como la regla del 80-20, ¿sí? Es ley de los pocos vitales o principio de escasez del factor. ¿What? Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Para que no se me... sí, porque es la regla 80-20. Tengan eso en mente. La regla 80-20. Recibe uno de sus nombres en honor a Wilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez. Este economista dijo, caray, todas las empresas se manejan así y la empresa que va a llegar al éxito así se tiene que manejar, si no va a fracasar. Y entonces les avienta a todas las empresas ese principio. Y lo vamos a comparar con la vida del cristiano, ¿ok? La aplicación, ¿cómo se da la aplicación? El 20% de los productos del 100% de una empresa, chéquenlo, el 20% de los productos del 100% de una empresa le dan a ganar el 80% de sus ganancias. Levante la mano el que entendió. Pues ahora venga para acá a explicarlo. No, miren, ellos me van a ayudar ahorita. Vamos a poner un ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola vende, creo que pero tiene otros productos. Tiene aguaciel, tiene otros productos, tiene otros refrescos que no son de cola, Sprite, no sé, jugos, tiene, ¿no? Es todo eso, más la Coca-Cola Light, ¿qué más? La Coca-Cola sin azúcar, todo eso. Ahora sacaron la Coca-Cola Café. O sea, todo eso, junto con la Coca-Cola normal, la con azúcar, la clásica, hacen un 100%. ¿Ya se entendió? Todo ese producto hace un 100%. Bueno, pero el 20% es la Coca-Cola normal. Bueno, de ese 20% ellos obtienen el 80% de las ganancias, de la pura coca normal. Todo lo demás se va completando, ¿sí? Probablemente la Light le dé el 2% y el Sprite del 7%, hasta que se junta el otro 20% y hace el 100% de todo. ¿Ya se entendió? Ok. Entonces, aplicada a la vida de un cristiano, dice que si yo pongo mi placer y mi trabajo como el 20% de todo lo que tengo, ¿qué tengo en mi vida? Tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi diversión, tengo mis prioridades espirituales, tengo a Dios. ¿Qué más tengo? Algunos tienen hasta la desfachatez de irle a la América. Todo eso tienen en su vida, ¿no? Todo eso tienen en su vida. Bueno, pues de ese 100% que tienen, ellos ponen el placer y el trabajo como el 20% de la ganancia del 80%. Y Dios viene siendo como el 3% para completar el 100%. Bueno, pues ¿saben qué van a obtener poniendo eso como principio? El 80% de problemas, el 80% de soledad, el 80% de distracciones, el 80% de la vida pasada. O sea, ¿sí se dan cuenta? Pero si yo pongo a Dios y a mi familia como el 20% para obtener la ganancia del 80%, entonces el 80% de mis problemas estarán resueltos. ¿Ya se entendió el principio Pareto? Es una cuestión nada más de pensar en dónde están mis prioridades como cristiano.
para que yo pueda meterme primero a lo que es, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá y te lo añadirá. Lo que te preocupa, lo que te quita tu relación con Dios. Sí, porque cuando está primero el 20%, ¿sí?, de placer, trabajo y todo lo demás, entonces hay problemas, y problemas del 80%. Y lo podemos ver en mi vida, lo podemos ver en la vida de un ser querido cercano, lo podemos ver en la vida de cualquier persona que no tiene a Dios como su prioridad. Anda naufragando. Anda, como dicen los chavos, arrastrando la cobija, aunque tenga dinero. Ok. Mi relación con Dios. ¿Cómo debe ser mi relación con Dios? Vámonos a Josué 1:8. Josué 1:8. Para que ustedes, cuando digan, bueno, es que yo quiero tener una relación con Dios como algo prioritario, pues puede que ahí, hermano, puedas empezar o reafirmar, corroborar o seguirte esforzando a hacer lo que dice aquí. ¿Sale? Este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Cuál libro de la ley? La Biblia. La Biblia. Sino que meditarás en él día y noche. ¿Sí? ¿Qué es meditar? Es pensar, ¿no? No te vayas a poner en flor de loto. No te vayas a poner en flor de loto. No, es pensar en él. Leerlo, meditarlo, pensarlo. Por eso cuando una persona está meditando la palabra y tiene en su vida al Dios verdadero, su pensamiento, su palabra y su acción se tienen que unificar. Y entonces es un hombre integrado, íntegro. Es a lo que le llaman integridad. Cuando no, está desintegrado. ¿Por qué? Porque tiene a Dios. Yo veo, ¿no? Algunos de mis hermanos tienen a Dios en su vida. El mayor deseo de ellos es que conozcan la salvación. La mayor parte de ellos es que conozcan a Dios, que tengan una relación con Él, que lo den a conocer, ¿sí? Y entonces en su Facebook aparecen cosas de Dios. Se están esforzando por meditarlo. Yo hoy veía algo que había posteado alguien de mis hermanos, que cuando alguien en la vida te cae mal, ¿sí te ha pasado? Que lo ves y dices, ay, qué horrible este. Ay, no, yo no quisiera ser como él o como ella, ¿no? Dice por ahí que te pareces mucho a él. Y daba la cita bíblica y decía, cuando llegó Natán, ¿no?, y le dijo a David, hay un hombre que es así y así y así, y dijo David, vive Dios que ese hombre tiene que morir. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Se cayó. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, eso es estar en el canal del Señor. Pero si eres cristiano y empiezas a postear tonterías, inclusive hasta satánicas, ¿eres un cristiano? Probablemente sí, pero a lo mejor uno de esos que son débiles en la fe. Pero si no, o sea, vienes aquí y no has nacido de nuevo. Por eso hay que tener mucho cuidado hasta con nuestras redes sociales, hermano, ¿no? Porque dice aquí, meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Cuida de hacer eso. Esmérate, ¿no? Ya empieza a dejar tus aires de mundano. Ya empieza a dejar tus aires de grosero. Y empieza a dejar tus aires de alburero, ¿sí? Ya, o sea, ya compórtate como lo que eres. No nos preguntan a veces, ¿y usted quién es? No, pues yo soy ingeniero. No, esa es su profesión. No, pues yo soy... No, usted es hijo de Dios. Esa es su característica. No, pues yo soy del Atlante. No, es un equipo de segunda división. No, usted es hijo de Dios. Dice, hacer todo lo que él está escrito. ¿Por qué entonces, qué harás prosperar? Tu camino. Muchos quieren prosperidad,
Y como decíamos el domingo que está equivocada la prosperidad, a través de la prioridad económica y de malinterpretar las bendiciones de Dios para prosperidad. Esta es una buena interpretación de Dios en la prosperidad. Cuando tú no te apartes de la Biblia, medites en ella, la vivas, la cuides, o sea, entonces dice que harás prosperar tu camino, serás próspero y entonces habrá éxito. Muchos quieren tener éxito, pero a través del dinero, a través del prestigio, a través del poder. Que hablen de ti, que digan, wow, nació en cuna pobre y murió en ataúd de lujo. No, no. 9, no te he ordenado yo. Dice, no te lo he ordenado. No, Dios no sugiere, hermano, Dios no te dice, pues ay, cuando tengas chance, cuando puedas, ay, cuando tengas tiempo, ¿no? Digo, aquí ustedes han escuchado dos. El domingo le dije, ¿por qué no vienes, hermana? Pues es que no tengo tiempo, ay, cuando tenga tiempo vengo, ¿no? Así me dijo. Dije, ay, Dios, Padre, ten misericordia de ella como lo has tenido de mí. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Qué palabra tan fuerte, de veras. Esa palabra, cuando andábamos en el mundo, la relacionábamos a que si no éramos golpeadores, mujeriegos, éramos cobardes, ¿no? Y hasta te lo decían, cobarde. No, aquí Dios se va más recio, dice. No te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, el cobarde ahora, yo lo entablo a una persona que no tiene confianza en Dios. No tiene confianza en Dios. No le cree, ni en sus promesas, ni en su paternidad, ni en su dependencia. No le cree. Es un cobarde. Porque Él le dice, no te acobardes. Sí me acobardo. No, no te acobardes, hijo, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas, como sea. ¿Cómo se tiene una relación consigo mismo? Marcos 8:35. Para tener una relación conmigo mismo, para empezar a yo a darme cuenta, para evaluarme, para sentarme con el Señor, para que yo pueda ser sensible a las necesidades de los demás, para que yo tenga esa evaluación en donde yo pueda caminar ya de otra manera, como estoy acostumbrado egoístamente, dice Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir salvar mi vida y perderla? Que me voy a conducir de nuevo egoístamente en el mundo, mis prioridades mundanas de trabajo, de éxito, de no, estos religiosos, no, que yo no voy con estos religiosos, están al revés. Si aquí es el que tiene más saliva, come más pinole, ¿no? Así piensa el mundo. Entonces, porque el que quiera salvar su vida, eso está hablando de una vida egoísta, centrada en mí, la perderá, se perderá en el infierno. Pero el que pierda su vida, esa vida egoísta, por causa de Jesús y del Evangelio, la salvará. Ponga la prioridad en eso. Nuestros antiguos hermanos del primer siglo, ustedes han visto su vida, ustedes han estudiado su caminar, ustedes han visto cómo fueron mártires, cómo no, ellos ni siquiera tenían lo de nosotros y estaban escondidos porque era una iglesia perseguida, y nos ponen el ejemplo de cómo perdieron su vida. No, casi la mayor parte de la mayor parte de los apóstoles los mataron. El único que murió de viejito fue Juan, pero todos los demás los decapitaron, los muertos a espada, de todo, ¿no? Los prendían como teas ahí en Jerusalén. Si era Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén los prendía el Nerón. No, en Roma. Era en Roma donde los prendían como teas a los cristianos. La tenían bien difícil y no se amedrentaron, no se acobardaron. Entonces, por eso está muy claro, ¿no? Mateo 20:26. Mateo 20:26, ahora te aclara la vida de un siervo
que quiere estar liderando algo dentro de la iglesia cristiana. Ese anhelo que está en mi corazón, y que ese anhelo que probablemente a través de este estudio vayan haciendo en muchos de ustedes de una manera congruente, ¿eh? Porque también se puede tener el anhelo de dar un servicio en la iglesia de una manera infantil e incongruente, ¿eh? Auspiciado por la fama, auspiciado por el reflector encima, para que hablen bien de mí, para que también se da eso. 20:26. Pero el Señor dice, no, si realmente tú quieres servir, tiene que ser de una manera congruente. Fíjate lo que tienes que hacer, dice, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, el que quiera servir, el que quiera tener un liderazgo, el que quiera pararse aquí a predicar un sermón, el que quiera ser un pastor, el que quiera ser un diácono, el que quiera ser una maestra de escuela, el que quiera guiar a las mujeres dando también conferencias de mujeres, el que quiera hacer ese, será vuestro servidor. No tendrá nada de méritos, no tendrá nada que se le quiten sus airecitos de princesito, no, de princesita, ¿no? Que no tenga eso, sino servidor, dice, servidor. Así como el Hijo del Hombre, y ya luego te dice, bueno, pero dame un ejemplo, Señor, ¿no? Así como si dijéramos uno, bueno, pero dame un buen ejemplo, ¿a quién sigo? Porque pues ya ven que el pastor es medio. ¿A quién sigo? De ejemplo, dice, así como el Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido. ¿O sí? ¿Qué hizo en la última cena? ¿O en la Santa Cena? ¿Sirvió? Se amarró el delantal y dijo, a ver, vengan sus piecitos. Y eso era indigno en aquel entonces. Yo les he platicado, ¿no? Que cuando estás leyendo esa parte, ves entrar en el aposento alto a todos, y en la imaginaria, porque pues, Dios te empieza a despertar cierta sensibilidad para leer y entender. Ya me los imagino entrando y ver todo preparado para la cena de la Pascua. Era la cena de la Pascua, ¿no? Y no había nadie más. Y entonces era de costumbre que tenía que haber sirvientes, y de preferencia negritos, de preferencia, ¿no? Esclavos. Tenía que haber ahí para que uno de ellos, o 3 o 4, les lavara los pies. Y entonces entran y no ven a nadie. Y se sientan. Y inmediatamente el corazón egoísta de los 12 empezó a sufrir, pensando, ¿a quién mandará Jesús a este trabajo tan indigno? A este trabajo tan bajo. Híjole, empezó a sufrir. ¿No ha sufrido el corazón egoísta de nosotros cuando se nos dice, o cuando Dios te está diciendo, ya hijo, ya, éntrale? Y no sufre el ego. No, es que me tengo que ministrar. No, yo mejor no. Mejor hay que sirvan otros. Yo nomás apoyo. Empezó a sufrir. Cuando vieron las jofainas, cuando vieron las tinajas, y entonces muchos de ellos dijeron, ¿a quién le irá a pedir Jesús? Y su asombro, ¿no? Cuando se levanta él. Y la indignación de Pedro, ¿no? No, tú a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces ya saben que está inmerso ahí en esa enseñanza, la justificación. Una cuestión de humildad. No, por eso dice ahí, no vino para ser servido, sino para servir. Y luego les dijo, y esto nada más es el preámbulo de mi servicio, porque a lo que verdaderamente vine a dar fue mi vida. Ese es el servicio más precioso de Cristo. No lavar los pies, ese era el preámbulo de una enseñanza, de una doctrina, que era la justificación. Pero la que verdaderamente venía más adelante era el entregar su vida en el madero para dar su vida en rescate por todos los que estamos aquí, y los millones de cristianos y los que ya están arriba. ¿Cómo es mi relación con mi familia en relación a esto?
El pasaje que se encuentra en Efesios es especialmente profundo en su área referente a un exitoso matrimonio bíblico. Por eso el matrimonio bíblico es bien importante, hermanos. Por eso yo siempre les pido que oren por esos matrimonios que se están congregando, que están viniendo al curso. El primer día vinieron, creo, como 90 y después vinieron 80. Ahorita ya andamos por el 50. Pero hay que seguir orando, hermano. Hay que seguir orando, porque no es algo de euforia, no es algo serio. Es algo serio que se tiene que tomar cuando se ve que el matrimonio bíblico es semejante a la relación de Cristo con su iglesia. Nada más ni nada menos. ¿Sí? Dice, fíjense, no lo busquen, se los voy a leer yo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5, 22, 23. Maridos, ¿no? Ahora va con los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y ya vimos lo que es amarse a sí mismo? ¿Ya lo vimos? Sí cayó el 20. Para que cayera el chiclito. Perder mi vida. Perder mi vida. La gano. Ok, dice, asimismo ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y sustentar la vida de otro hermano realmente es hablarle con la verdad, ¿eh? Efesios 5, 28 y 29. Ahora la última de Efesios 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los hijos. Esta es la relación del matrimonio bíblico. Ok. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Corrígelo. Corrígelo. ¿No? No dice apapáchalo. No dice mímalo. No dice dale todo para que crea que todo merece. No dice así. Dice corrígelo. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Efesios 2:14, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad, con modestia. Esa es la parte que les decía hace rato de lo bonito de la mujer, ¿no? Cuando obedece a Dios y cría a sus hijos en el amor de Cristo. El trabajo. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre perfecto trabajaba. Ay, pues por eso el imperfecto no quiere. Porque ese era perfecto, dicen. Luego le halla, ¿no? Como lo que el otro día comentaba, pues la serpiente, ¿no? Pues la mujer, ¿no? No, ese es el trabajo. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hermano, ama tu trabajo. Ama tu trabajo. Porque Dios te lo dio. Yo veía hace rato un pequeño post que decía, ese trabajo que no quieres, muchos lo están deseando. Esa casa que te desagrada, muchos no tienen ni dónde vivir. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ama tu trabajo, hermano, ama tu trabajo, hermana. Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí ya está la bronca del pecado. ¿Se dan cuenta que una vez que nosotros somos restaurados en Cristo, Él nos libra del pecado? ¿Ya se entendió? Y entonces tiene que ser igual a Génesis 3:17. Génesis
2:15. Tiene que ser igual nuestro trabajo para ahí. Ahora restaurados en Cristo. Que nos agrade lo que hacemos. Que si venimos a servir, sabemos que son servicios que son otorgados ¿para quién? ¿Para el pastor? ¿Para el diácono? ¿Para las maestras? No, es para Cristo. Es para Cristo. Pero una vez que caemos en pecado, entonces empezamos a ver el trabajo como maldición. Ay, qué fastidio. De veras, o sea, se debe de tener mucho cuidado cuando se expresa: a mí el trabajo no me gusta, lo que me gusta es el dinero. Se debe de tener mucho cuidado, porque entonces estoy expresando que yo no he nacido de nuevo, que no estoy restaurado en Cristo, que me pesa, porque dice: con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate lo que dice: espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando la persona no ha sido restaurada, entonces, mi hermano, no tiene cómo poder otorgar un servicio. Por eso es bien importante que nosotros, a través de este estudio, podamos ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros. Decirle: Señor, no es mucho. Mira, ¿qué traes, hijo? Y le cantas la alabanza: con manos vacías vengo a ti. Eso es lo que traemos para Dios. Las manos vacías. ¿Con qué vamos a impresionar a Dios? Dice la palabra que solamente con un corazón contrito, arrepentido, humillado, es de la manera como yo me puedo acercar a un servicio. Es de la manera como yo lo puedo anhelar. Porque de lo contrario estaré buscando fama, prestigio, fortuna. Y de eso, hermano, de verdad ya la iglesia está hasta aquí. Hasta aquí. Gente que tiraniza, gente que esclaviza, gente que mal enseña. Digo, nosotros venimos de esos contextos y estamos de veras también hasta aquí. Se empieza sirviendo bien y a veces se termina mal. Por eso, hermano, a través de este tiempo que Dios hoy, ahorita, en este momento, te está otorgando para que tú reflexiones en lo que Él te dice, puedas a un corto tiempo levantar tu mano y decir: yo quiero un servicio. Si se dieron cuenta el domingo que vino bastante gente, yo le pedí de favor a Ceci, le pedí de favor que si nos echaba la mano, a Martita, ¿no? Allá arriba. Maritza estaba haciendo bolas ahí con Jesús en el servicio de la comida, ¿no? Y otra de mis hermanas pastearon el pastel y digo, está bien, tenemos el apoyo, pero necesitamos no apoyos, necesitamos, no yo, Cristo necesita gente comprometida. Y para eso necesita este curso, necesita estudiarlo. Por eso yo les digo, el día que gusten, traigan la memoria y yo les doy todo el curso para que lo sigan estudiando y lo repasen y lo repasen. Pepe ya se lo llevó en la memoria, ¿verdad? Ya lo tiene en memoria, ya lo tiene. No sé si ya lo repasó, pero ya lo tiene. Entonces, hermanos, que este tiempo que hoy nos ha dado Dios para que reflexionemos sobre su tiempo sea fructificante en el corazón de cada quien. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este estudio que hoy nos ha concientizado, mi Señor, cuáles son las prioridades que todavía tengo en mi vida, cuáles son los lastres y sinsabores que todavía merman mi vida cristiana, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque necesitamos caminar más en obediencia. Necesitamos caminar complaciéndote, Señor. Queremos escuchar aquellas palabras de: este es mi Hijo amado, el cual me complace en todo lo que le mando. Queremos escuchar eso de ti, Señor, porque imitamos a Cristo y Cristo cumplió con todas
las órdenes que tú le diste. Y te complació en todo, Señor. Y te glorificó. Y tú le glorificaste a Él. También ansiamos eso, Padre. Ojalá esta noche, Padre, muchos de mis hermanos, al llegar a su casa, hagan un acto de contrición y puedan ofrecer, Señor, lo que traen en sus manos, que están vacías. Y un corazón contrito es lo que a ti te gusta. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga.